Bien, buenas tardes, buenos días o buenas noches a la persona que esté escuchando esto. Un saludo al ingeniero Pinto. Este es mi tema de exposición, que es el manejo del diagrama psicométrico. Soy el estudiante Cristian Adamo López Ramírez de la Escuela Militar de Ingeniería Mariscal Antonio José de Sucre. Y este es mi video de exposición final. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial del sexto semestre de la gestión 1 del 2021. Comenzando. Partimos del concepto de qué es un diagrama psicométrico. Se trata de una representación gráfica que relaciona los parámetros físicos de la mezcla del aire y la humedad, dirigido a estudiar las propiedades termodinámicas del aire húmedo. El diagrama nos servirá para determinar el confort humano en un espacio interior. También podemos decir que el diagrama psicométrico es una herramienta de la psicometría que se utiliza para conocer en profundidad las relaciones entre las condiciones de humedad y temperatura del aire interior, mediante el uso del diagrama psicométrico y con cálculos adecuados. Se puede conocer la cantidad del calor o frío necesario para conseguir la temperatura o humedad deseadas. Mucho se ha hablado a lo largo del tiempo de la importancia de contar con unas buenas condiciones de calidad del aire interior para que el entorno sea saludable. En el caso contrario, un entorno mal ventilado o contaminado puede suponer la exposición a contraer afecciones, llegando a casos extremos de enfermedades graves. Por lo tanto, el acondicionamiento de espacios empieza por ganar en un entorno saludable para sus ocupantes. Pero finalmente, dotarles de mayor confort posible. Por eso no queremos explicar qué es la psicometría. Bueno, fundamentalmente veremos su uso y su uso en el ámbito social, en el ámbito personal. Para esto explicaremos cada una de las variables que influyen. Como podemos ver acá en la imagen que está tapado, tenemos aquí todos los componentes de un diagrama o de una carta psicométrica. La carta psicométrica como detalle puede venir en diferentes unidades de acuerdo al lugar en donde esté situado la información, pero la mayoría son presentadas al nivel del mar y en milímetros o en bares. Acá podemos ver la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa, temperatura de punto de rocío, humedad específica, entalpía y volumen específico. Más adelante veremos qué importancia tendrán estos para el cálculo de un ejercicio. Ahora empezamos. ¿Qué es la psicometría y el diagrama psicométrico? El acondicionamiento del espacio para unos niveles óptimos de calidad del aire y humedad está íntimamente ligado al calentamiento o enfriamiento de ese espacio. Se trata de uno de los importantes cálculos que deben hacer los profesionales que se encargan de habilitar y acondicionar espacios, desde viviendas particulares hasta naves industriales. La psicometría es una rama de la ciencia que se ocupa del estudio de las propiedades termodinámicas del aire húmedo y del efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales y el confort humano. Es a partir de la psicometría de donde se puede estudiar cómo influyen las propiedades termodinámicas del aire húmedo en el confort humano en el interior de una determinada estancia. El diagrama psicométrico es una herramienta que se representa en una gráfica que se constituye a partir de varias ecuaciones, como lo vimos anteriormente, en un conjunto de curvas y rectas que establecen la relación de unos parámetros con otros. Y por lo tanto podemos decir que el diagrama psicométrico es un instrumento de cálculo, pues podremos obtener una serie de variables a partir de las conocidas. Bueno, lo que entendemos como aire no es otra cosa que una mezcla de gases, haciendo hincapié en esto, que rodea la Tierra, siendo la atmósfera lo que envuelve a la Tierra, este aire, compuesto de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, hidrógeno y vapor de agua en su mayor medida. También cuenta en porcentajes pequeños algunos gases raros como el neón y el ozono. Pues bien, este aire también lo diferenciamos entre aire seco y aire húmedo. El aire húmedo, que es el que se estudia con el diagrama psicométrico, está compuesto por aire seco y vapor de agua. Básicamente la humedad es un término que se utiliza para describir la presencia de vapor de agua en el aire. Las diferentes propiedades del aire húmedo están relacionadas como si con lo que podríamos obtener las demás variables a partir de las siguientes: temperatura seca o la temperatura del bulbo seco,
humedad específica y presión atmosférica. Los detalles que le dije que les mencioné, que pueden ser variables cambiantes dependiendo del lugar en donde se estudie esta carta o este diagrama psicométrico. Y bueno, más que todo está determinada por la altura sobre el nivel del mar. Antes de matizar cada una de las variables, es importante señalar que hay tres tipos de diagramas psicométricos, al cual nosotros detallaremos a detalle las variables utilizadas en el diagrama psicométrico de Cagliari, que es el más utilizado en la actualidad. Pero existe también otro método que es por tabla, que es realmente el más exacto y el más útil y es el que más es usado. En cambio, el de la carta no es tan exacto, pero sirve de apoyo para nuestro aprendizaje. Cartas psicométricas. Una carta, acá podemos ver, acá es un ejemplo de la carta. Como podemos ver, la presión barométrica es de 101,325 kilopascales. Está en las unidades del sistema internacional y está al nivel del mar. Una carta psicométrica es una gráfica, como podemos ver, de las propiedades del aire, tales como la temperatura, el volumen, la presión, la entalpía, el factor de calor, entre otros, y la temperatura de bulbo húmedo y la saturación del punto seco, de los ciclos, perdón. Esta carta se utiliza para determinar cómo varían esas propiedades al cambiar la humedad en el aire. Las propiedades psicométricas del aire han sido brevemente recopiladas y demostradas en sus posteriores gráficas, y son la base para conocer esta importante carta psicométrica. Aunque, como lo mencioné, las pruebas psicométricas son más precisas, el uso de la carta psicométrica puede ahorrarnos mucho tiempo y cálculo, y en la mayoría de los casos donde no se requiere una extremada precisión. La carta psicométrica es una gráfica que es trazada con los valores de las tablas psicométricas, por lo tanto, la carta psicométrica puede basarse en datos obtenidos a la presión atmosférica normal al nivel del mar, o puede estar basada en presiones menores que la atmosférica, o sea, para sitios a mayores alturas sobre el nivel del mar, como es el caso de Bolivia y otros países que están a la misma altura o menor, y especialmente en Occidente. Existen muchos tipos de cartas psicométricas, cada uno con sus propias ventajas. Algunas se hacen para el rango de bajas temperaturas, algunas para el rango de media temperatura y otros para el de alta temperatura. Algunas de las cartas psicométricas se les amplía su longitud y se recorta su altura, mientras que otras son más altas que anchas y otras tienen forma de triángulo. Todas tienen básicamente la misma función, y la carta a usar deberá seleccionarse para el rango de temperaturas y el tipo de aplicación que se dará. Utilizamos esta carta basada en la presión atmosférica normal, como podemos observar, también llamada la presión barométrica, el de 101,325 kilopascales, o en su conversión a 760 milímetros de mercurio, o su transformación de una bit. Esta carta cubre un rango de temperaturas de bulbo seco, como podemos ver, de menos 10 hasta 55, y de bulbo húmedo de menos 10 hasta 35. Exacto. En la figura podemos mostrar, se puede observar varios detalles que, bueno, ya lo mencionamos. La temperatura está en grados centígrados, el volumen en metros cúbicos sobre kilogramo, la humedad relativa en porcentajes, el contenido de humedad en gramos sobre kilogramo de aire seco, la entalpía y la entropía está en kilojoules por kilogramo de aire seco, un kilojoule sobre kilogramo, o su transformación en kilocal sobre kilogramo. Acá veremos 7 aspectos importantes, como ser la temperatura del bulbo seco, la temperatura del bulbo húmedo, la temperatura de punto de rocío, la humedad relativa, la humedad absoluta, la entalpía y el volumen específico. Aquí también tenemos otros datos como el factor del calor sensible y el contenido de humedad. Y como podemos ver, acá están descolgadas la humedad relativa, entre otros. Pasamos.
Bueno, acá podemos ver, perdón, la temperatura de bulbo seco. ¿Qué es esto? Podemos verlo trazado acá en la anterior gráfica como las líneas rectas, son las líneas de bulbo seco. Eh, es la temperatura medida con un termómetro ordinario. Esta escala es la horizontal abscisa. En la parte baja de la carta, según se muestra en la figura, las líneas que se extienden verticalmente desde la parte baja hacia la parte alta en la carta. Se llaman líneas de temperatura de bulbo seco constantes o simplemente líneas de bulbo seco. Son constantes porque cualquier punto a lo largo de una de estas líneas corresponde a la misma temperatura de bulbo seco, indicada en la escala de la parte baja. Bueno, básicamente es eso. Por ejemplo, la línea de 40 o 60 o 100 grados o cualquier punto a lo largo de la misma corresponde a la temperatura de bulbo seco de 40 grados centígrados. Como podemos ver acá, estas líneas tienen un mismo valor del principio hasta el final. Pasamos. La temperatura de bulbo húmedo. Es la segunda propiedad del aire de nuestra carta ciclométrica. Corresponde a la temperatura medida con un termómetro de bulbo húmedo. Como ya se explicó en la sección anterior, es la temperatura que resulta cuando se evapora el agua de la mecha, que cubre el bulbo de un termómetro ordinario. La escala de temperaturas de bulbo húmedo es la que se encuentra del lado izquierdo superior. Como podemos ver acá, como vimos en la carta ciclométrica, es la parte curva de la carta ciclométrica. Las líneas de temperatura de bulbo húmedo constantes o líneas de bulbo húmedo corren diagonalmente de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en un ángulo de aproximadamente 30 grados, que no es muy perceptible. También se les dice constantes porque todos los puntos a lo largo, al igual que el bulbo seco, están en la misma temperatura del bulbo húmedo. Como podemos ver acá, que son ubicados. Más adelante lo veremos la aplicación y la ubicación de estos en una carta psicométrica de un ejercicio. 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0, menos 5, menos 5. La temperatura de punto de rocío es una propiedad de aire incluida en una carta ciclométrica. Esta es la temperatura a la cual se condensará la humedad sobre una superficie. La escala de temperaturas del punto de rocío es idéntica que la escala para las temperaturas de bulbo húmedo, es decir, en la misma escala para ambas propiedades. Sin embargo, las líneas de la temperatura de punto de rocío corren horizontalmente, a diferencia del anterior, horizontalmente de izquierda a derecha, como se ilustra acá. Cualquier punto sobre una línea de punto de rocío constante corresponderá a la temperatura de rocío sobre la escala, en la línea curva de la carta. Como podemos ver, está en la línea recta. No, hay que hacer hincapié en esto para que no ocurra confusiones entre el punto de rocío y el bulbo húmedo. Pasamos a la humedad relativa, que son las más curveadas, las que sí se nota la curvatura. Es una carta en las que las líneas húmedas relativas son constantes, al igual que casi todo. Son las líneas curvas que se extienden hacia arriba y hacia la derecha. Se expresan siempre en % y este valor se indica sobre cada línea. Es el valor constante en toda la línea, con cualquier intersección es el mismo valor. Comparten la misma escala en la línea curva, puesto que es la única condición con la temperatura del húmedo y el punto de rocío son la misma. Estas condiciones de saturación. Esta línea curva exterior representa una condición de saturación o del 100% de humedad relativa. Por tanto, la línea de 100% de la humedad relativa es la misma que la escala de temperaturas de bulbo húmedo y de punto de rocío. Las líneas, como los dos anteriores puntos, es constante, disminuye el valor al alejarse de la línea de saturación hacia abajo, hacia la derecha, como se ilustra en la figura. Bien, pasamos al siguiente. La humedad absoluta. Pues es diferente, la humedad absoluta es el peso real de vapor de agua en el aire. También se le conoce como humedad específica. La escala de la humedad absoluta es la escala vertical ordenada que se encuentra al lado derecho de la carta ciclométrica, como se indica en la figura. Bien, el detalle va a estar acá en las unidades, si es que no quiero ocurrir confusión.
Los valores de esta propiedad se expresan, como ya sabemos, en gramos de humedad por kilogramo de aire seco. En el sistema internacional y en grano por libra en el sistema inglés. Bueno, como vemos, la conversión de unidades varía dependiendo del lugar y la situación y el entorno en el que se usa. Las líneas de humedad absoluta corren horizontalmente de derecha, de acá que están los datos, a izquierda, y son paralelas a las líneas de punto de rocío y coinciden con estas. Así pues, podemos ver que la cantidad de humedad en el aire depende del punto de rocío del aire. Pasamos. La entalpía. Las líneas de entalpía constantes, no cartosicrométricas, son las que se muestran en esta figura. Son las que no son completamente curvas, pero también tienen su grado de curvatura, pero parecen líneas rectas trazadas a lo largo en forma diagonal. Debe notarse que estas líneas son meramente extensiones de las líneas de bulbo húmedo, puesto que el calor toma total del aire depende de la temperatura de bulbo húmedo. La escala del lado izquierdo lejana a la línea curva da el calor total del aire en kilojoules sobre kilogramo. Eso detalle. La escala de la izquierda lejana, como ya lo dijimos, está del aire seco en el sistema internacional, o BTU sobre libra de aire seco en el sistema inglés. Esta escala aumenta de menos 6 kilogramos de temperatura, de menos 10 grados centígrados de bulbo húmedo hasta aproximadamente 115 kilojoules a 33 grados centígrados de bulbo húmedo. Como podemos ver, este es ascendente. Y ahí se encuentran en todo este rango los valores que necesitaremos de entalpía. El volumen específico. Se muestran las líneas del volumen específico constantes en una carta ciclométrica. Estas son las líneas de un ángulo aproximadamente de 60 grados con la horizontal y van aumentando de valor de izquierda a derecha. Por lo general, el espacio entre cada línea representa un cambio de volumen específico de 0,05 metros cúbicos sobre kilogramo. Cualquier punto que caiga entre dos de estas líneas naturalmente debe ser un valor estimado. Si se desea saber la densidad del aire a cualquier condición, como ya sabemos, se debe dividir uno entre el volumen específico, puesto que la densidad es la inversa del volumen específico y viceversa. Debido a que la mayoría de los cálculos en trabajos de aire acondicionado se basan en el peso del aire, en lugar del volumen del aire se recomienda el uso del volumen específico en cualquier unidad que trabajemos con metros cúbicos sobre kilogramos del aire, en vez de la densidad, que es en kilogramos sobre metro cúbico del aire. Bueno, una vez visto esto, podemos ver que su constitución consiste en la carta ciclométrica de la sobreimposición de estas 7 propiedades descritas ocupando la misma posición relativa sobre la carta, como podemos ver acá. Todos estos puntos se tienen que ubicar para hallar solamente un punto de información que requerimos para nuestro ejercicio, como vimos ahorita y lo vamos a presentar. Es la descripción de una de las 7 propiedades. Se definió la línea constante de una línea que puede contener un número infinito de puntos, cada uno en la misma condición. Esto es si fuésemos a trazar una sola condición del aire, tal como la temperatura del bulbo seco sobre la carta ciclométrica. Esta podría caer en cualquier punto sobre la línea constante, correspondiente a esa temperatura del bulbo seco. Pero bueno, ahora podemos ver la carta ciclométrica compuesta. Tenemos un número de líneas que se cruzan una con otra, así que si trazamos un punto sobre una línea de bulbo seco constante, ese punto también corresponderá a diferentes valores sobre las líneas constantes para la temperatura del bulbo húmedo, al igual que con la entalpía, el punto de rocío, el bulbo de humedad, el volumen absoluto, el volumen específico, entre otros, como todos los que vienen, ¿no? Este método no es tan preciso como el método de tabla, como se dijo, y es mucho más rápido al grado de precisión suficientemente cercano para fines prácticos. Bueno, ahora veremos el ejercicio que lo realizaremos en otra aplicación, así que bien.
Continuando con la exposición, analizaremos este ejercicio nuevamente. Como dice en el enunciado, el aire suministrado en un proceso tiene una temperatura de bulbo seco de 22 grados centígrados y una temperatura de bulbo húmedo de 15 grados centígrados. Hallé por medio de la carta psicométrica la temperatura de rocío, el contenido de humedad, la humedad relativa, el volumen específico y la entalpía. Como en temas anteriormente vistos, como el diagrama de equilibrio, los diagramas de extracción de líquido sólido, con el uso de solamente dos datos podemos hallar todos los demás. Este caso de la carta psicométrica no es excepción. Para este ejercicio nuestros datos principales son el bulbo seco de 22 grados centígrados y el bulbo húmedo de 15 grados centígrados. Procederemos a ubicarlos en la carta. Como nos dice que tenemos una temperatura de bulbo seco de 22 grados centígrados, acá la subiremos de acá hasta que encuentre con su intersección con la línea de 15 grados centígrados del bulbo húmedo. Como podemos ver acá, recordemos que el bulbo húmedo no está en línea, tiene un grado de inclinación de 15 grados. Acá tenemos nuestro punto de intersección. Bien, una vez ubicados estos dos puntos, el punto de bulbo humedad y el punto de seco de 22 grados centígrados y 15 centígrados, procederemos a hallar los datos restantes. ¿Qué nos pide? Hallar por medio de la carta la temperatura del rocío. Acá tenemos que hacer un ajuste ya desde el punto de intersección del bulbo húmedo, del bulbo seco, de los datos que se nos ven. Como pudimos observar ya en la parte teórica, el punto de rocío se halla trazando de izquierda a derecha horizontalmente. Partimos del punto y encontramos que nuestro punto de rocío es a los 10 grados centígrados. Comparten los mismos valores, solo que la toma de datos es diferente. Seguimos manteniendo nuestro punto de intersección, un poco más grande. ¿Qué nos pide después? Nos pide el contenido de la humedad. Bueno, el contenido de la humedad de igual forma la conseguimos con los datos provenientes del lado derecho de la carta psicométrica. Como podemos ver acá, de igual forma se traza una línea recta desde el punto de intersección hasta donde llega el valor. Obviamente si el punto de intersección está en un punto medio, se realiza su debida interpolación de acuerdo al caso. Podemos ver que tenemos un contenido de 8 gramos de aire húmedo sobre el kilogramo de aire seco. Bien, una vez hallamos ya los dos datos que nos pidieron, la temperatura del aire y el contenido de humedad, hallaremos la humedad relativa. Esta se encuentra justamente en las líneas marcadas en la curva, como podemos observar. Lo cual podemos decir que en este caso está nuestro punto se aproxima a esta línea. Podemos decir entonces que nuestra humedad relativa es del 50%. ¿Sí? Ubicando con la carta, con respecto a la carta, nuestra humedad relativa de este ejercicio es del 50%. Lo marcamos acá, trazamos para que no haya confusión. Que choca justamente con el punto. Bien, hallamos el valor del 50%, que es lo que nos requiere. Ahora pasaremos a hallar el contenido, perdón, hallaremos el volumen específico, lo cual el volumen específico lo hallamos mediante el uso de estas líneas, de estas prolongaciones. Como podemos observar, nuestro ejercicio de acá a acá, lo haremos con este valor, comprende, está en la misma recta, está entre los valores de 0.80 y 0.85.
Ya depende de cada uno hallar el valor que corresponda mediante interpolación o mediante la interpretación personal de cada uno. Por ejemplo, para nuestro caso, como va, sería que tiene un volumen de 0.845 de metros cúbicos sobre kilogramo. Eso es a decisión personal, es realizando un cálculo aparte, siendo más exacto una interpolación, ya que tenemos todos los datos correspondientes para esto. Una vez hallado el volumen, ya tenemos el dato que requerimos, procederemos a hallar el último dato que se nos pide, que sería la entalpía. La entalpía, como podemos ver acá, está dada por estos valores. La entalpía de saturación, que está en kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Podemos observar que está entre el dato de 40 y 45. Así que podemos decir que este es un 41, 42, 43, ya que es la intersección, ya que son datos rectos. Así que decimos un 243.2 aproximadamente es nuestro dato de la entalpía de saturación de kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Eso sería todo por mi parte. Este es el manejo básico de la carta ciclométrica. Todos los valores, como los que detallamos, pueden hallarse mediante el mismo procedimiento según el ejercicio que se nos proponga. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a las personas que estén viendo este video. Hasta luego.